Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juana Hernández Moreno. Tengo 47 años de edad. Estoy felizmente casada. Mi esposo, su nombre es Juan Antonio García. Tengo dos preciosos y hermosos retoños, que es mi hijo el mayor, su nombre es Jesús Antonio García Hernández, y el menor, que es Ángel Moisés García Hernández. En esta ocasión, en este momento, pues me han invitado a dar un testimonio de lo que ha sido mi vida a través de las vivencias que yo he vivido, que han sido muchas, poder transmitir esa esencia que hay en mí a los demás. Yo conocí a mi esposo a la edad de 19 años. De ahí él y yo pues formamos química, tuvimos química entre los dos y comenzamos a tratarnos como novios. Después de 2 años de tratarnos como novios, de salir, de frecuentarnos, de compartir muchas cosas, decidimos casarnos. Nosotros nos casamos en el año del 92. Fue muy bonito porque nuestra relación fue unirnos en todo. Él disfrutaba conmigo, yo disfrutaba con él, las cosas que él me quería compartir, las cosas que yo compartía con él, su familia, la mía, y todo fue muy bonito. Hasta que decidimos casarnos, nosotros comenzábamos a planear juntos nuestra vida, compramos nuestras cosas para nuestro hogar, para nuestro lugar, para nuestro espacio, y comenzamos a planear los bebés. A mí me ilusionaba mucho, mucho un hijo. Yo creo que ese es el motivo, ¿no?, por el cual tú empiezas a buscar tu familia, tu hogar, que son los hijos, el tener tu descendencia, tu fruto, ¿no?, del amor que tú sientes por tu pareja, por tu esposo. Yo no podía quedar embarazada y eso como que me estaba frustrando. Yo dije, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no puedo quedar embarazada? Yo me casé en diciembre. Hasta mes de abril o en mayo, yo quedé embarazada. Mi primer bebé nace el 21 de enero del 94. Todo iba muy bien, el embarazo se presentó muy bien, tranquilo, pues como todos, con náuseas, con situaciones a veces difíciles, porque a veces tenía yo que viajar en el autobús y ya me daba el asco y tenía yo que buscar una bolsita porque estaba canijo esto. Todo iba muy bien. A mí me atendieron en un hospital de gobierno en el distrito, porque resultó que mi embarazo era de riesgo. Y tuve que ir a mis consultas y a mis revisiones médicas hasta el Hospital de la Raza, en el distrito. Cuando se llegó a la hora del parto, todo iba bien, los estudios que me practicaron, ultrasonidos, estudios sanguíneos, todo estaba perfecto. Cuando llega la hora del parto, iba a ser parto natural, pero se complicó. Se complicó, el bebé no podía nacer. El médico dijo que estaba atorado, en algo estaba atorado. Podría haber sido un hombrito o una piernita o algo que lo estaba reteniendo. Pero nunca me habló de que se había enredado con su cordoncito en su cuellito. Él y el equipo médico ocupan el forceps y lo hacen hacer a jalón, lo jalan. Esto provoca que el cordón que traía enredado en el cuellito lo asfixiara. Y sí nació él, pero no nació totalmente vivo. Nació un poco falto de oxígeno y posteriormente le dio un paro respiratorio en su corazoncito, ya no resistió. Eso a mí me frustró mucho. Me frustró mucho, yo lloré mucho la muerte de mi bebé. Fue algo que hasta el momento
no puedo explicar o no puedo entender por qué pasó todo esto. Yo deseaba a mi bebé con todo mi amor, con todo mi corazón. Yo le hacía su ropita, le tejí sus chambritas. Era un bebé deseado y esperado. Esto pasó y a mí me frustró mucho, al grado de que yo escuchaba, cuando yo me encontraba sola en la casa, que lloraba. Yo escuchaba que lloraba. O me recostaba un rato y trataba yo de dormir un poco o de descansar, y yo escuchaba que lloraba. Yo dije, esto no está bien, esto me está poniendo en una situación muy difícil. Mi esposo también vivió su duelo, pero de diferente forma. Él se salía, se iba, no llegaba o llegaba tarde, llegaba pues con unas copas encima, y eso me frustraba más, porque yo decía, él ya no quiere estar conmigo porque no, ni para haber podido dar a luz un bebé pude hacerlo bien. Eso era frustrante, muy frustrante y doloroso, porque yo decía que a lo mejor él ya no quería estar conmigo, ya no quería vivir conmigo, que se iba a ir, que me iba a dejar. Y fue muy difícil ese proceso, ese lapso. Yo me enojé mucho con Dios. Yo en ese tiempo, como muchos, era católico. Yo creía en la Iglesia Católica. Y yo me enojé con Dios. Y yo le dije, pues de ahora en adelante, yo no te voy a creer, porque tú sabías cuánto deseaba yo a mi niño, mi bebé, y me lo quitaste y te lo llevaste. ¿Por qué no se los quitas a las mujeres que los abortan o que los tienen y los dejan tirados o los abandonan o los regalan o los venden? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste eso a mí si tú sabías cuánto deseaba yo a mi bebé y qué era mi bebé para mí? Yo me enojé mucho con él. Yo creía en la guadalupana y también con ella me enojé y le reclamé. Le dije, no, yo contigo no quiero saber nada, porque no es cierto, porque eso es mentira, eres falsa, porque no es lo que ustedes dicen o lo que ustedes nos hicieron creer. Desde ahí empezó mi rebeldía con las imágenes. Dije, no, yo no voy a creer en ti más, ni en Dios, ni en ti. Y me enojé. A raíz de todo eso, pues, fue doloroso porque el proceso era difícil con las actitudes de mi esposo, con mi enojo, con mi rencor, con mi coraje por lo que yo había pasado. Porque yo veía mujeres que de la edad en el momento en que yo estuve embarazada y ellas estaban bien con sus bebés. Y a mí eso me causaba mucho dolor y mucho enojo. Y no podía yo. Yo mejor preferí salirme a trabajar en ese tiempo, porque dije, si me quedo aquí en la casa pensando, escuchando lo que yo escucho, me voy a volver loca. No voy a poder. Y tuve que salirme a trabajar, a distraer mi mente en otra cosa. Y de ahí pues no faltaba que el compañero, la compañera de trabajo, que vente, que mira. Fue más difícil, porque si así mi esposo se salía y se iba, yo quise hacer lo mismo. Y fue difícil porque la relación se estaba quebrando, se estaba yendo a lo profundo. Ni él ponía de su parte, ni yo de la mía. Fue un proceso muy difícil, el aceptar, el entender, el tratar de sacar a flote la relación. Hubo quien me hablaba, mi mamá, mi suegra, mi hermana que ya conocía de la palabra de Dios, me decía, tienes que sacar todo eso, tienes que ir con alguien que te escuche. Y yo le decía, yo con un sacerdote ni creas. ¿Por qué? Porque al rato va a estar diciendo lo que a mí me pasó y no quiero. Yo con ellos no creo, no quiero nada y no.
entré en una rebeldía muy fuerte y difícil. Pasa el tiempo y a un año tuvimos la oportunidad de salir a una excursión que nos invitaron. Fuimos, mi hermana platicó conmigo, me dice, mira, date la oportunidad nuevamente, inténtalo, mira que te hace falta. Busca un bebé, búsquenlo porque les hace falta. Traten de olvidar, traten de seguir con su matrimonio. Él se iba, se tardaba luego hasta semanas porque según él trabajaba lejos. Y yo pues me quedaba en la casa y mi hermana nos hablaba. Ella ya conocía de la palabra, estaba adentrada y me decía. Me llevó una vez a su iglesia y todo, pero no, yo seguía en mi rebeldía. Fuimos y sí, se dio que del lugar donde visitamos, que fue Acapulco, llegué embarazada. Bueno, me embaracé. De ahí nace mi primer hijo, que se llama Jesús. Yo con él tenía mucho miedo. Yo recuerdo cuando él nació y me lo entregaron, porque bueno, él nació el día 12 de diciembre y a mí me lo entregan hasta el 19, porque tenía un problemita en su sangre y se estaba poniendo amarillo y que le iba a afectar y que no sé qué. Otra vez el miedo, el temor regresó a mí de perder otra vez otro hijo. Yo temblaba, de pies a cabeza temblaba cuando tenía yo que ir a visitar a mi bebé y yo ya me lo quería traer y no me lo podían dejar porque estaba mal. Y yo salía temblando de pies a cabeza, hecha un mar de lágrimas porque dije, otra vez no. Sale Chuy, mi primer bebé, me dicen, tal día ya te lo puedes llevar. Yo no podía, yo sentía tanta emoción o muchos sentimientos encontrados que no podía ni cambiarlo. Salieron 2, 3 señoras que estaban junto conmigo y yo no sabía cómo empezar a cambiarlo. Dije, si lo jalo, se le va a romper su brazo. Si lo bocabajeo, le pongo, lo voy a lastimar. No podía. Yo empecé por los calcetines y los zapatos. Y después el pañal. Pero me daba miedo tocarlo, por lo que él se había quedado una semana. Hasta que llegó la señorita enfermera y me dice, ¿eres primeriza? Le digo, sí. Dice, ¿y por qué tiemblas? Le digo, es que tengo nervios, o no sé si era miedo o nervios, no puedo cambiarlo. Ayúdeme, le dije. Rápido lo cambió, lo bocabajeó, ahí está. Dije, ¿eso se hace así, no lo lastima? Dice, no, ellos son así. Sí, son frágiles, tienes que tener cuidado, pero no debes de tener miedo. Yo recuerdo que me tomó de la mano y me dijo, estás temblando y estás sudando mucho. Digo, es que tengo nervios. Me dice, no son nervios, es miedo. ¿Qué te pasó? Y le comenté brevemente lo que había pasado anteriormente. Y ella me dio un consejo y me dijo, debes de disfrutar tu bebé, no debes de tener miedo, porque si no, no vas a poder hacer nada. Me lo dio en los brazos, dice, ya está listo. Lo cargué y salí. Y mi esposo me dice, ¿por qué te tardaste? Ya las señoras ya salieron 2, 3 y tú no puedes. Y me senté a llorar con él. Digo, es que no podía. Digo, no podía tocarlo. Le digo, me dio mucho miedo. No sabía qué hacer con él. Vino a mi mente todo lo que pasó anteriormente y no podía. Yo recuerdo que él me abrazó y abrazó al bebé y me dijo, lo vamos a cuidar. Y él sí va a estar con nosotros mucho tiempo. Y los dos salimos llorando de ahí, pero felices porque ya nos llevábamos nuestro bebé. Ya llegamos a la casa, ya pasó todo eso bonito. Yo recuerdo que para bañarlo no podía. Yo no podía porque me daba miedo. Se me cae y si lo lastimo, y nuevamente el temor de volver a perderlo, a pesar de que él estaba ahí y lloraba con todas sus fuerzas porque él ya quería comer, porque ya esto, porque ya lo otro. Yo recuerdo y le digo a mi hijo ahora que es joven, que es un joven ya 23 años tiene, va a cumplir 23 años, le digo,
contigo aprendí tantas cosas, a no tener miedo. Él cuando lloraba, que porque tenía hambre o porque ya tenía el pañalito sucio o porque pues que hay que sacarle el airecito de la barriga porque se les hace cólico, yo chillaba con él porque yo no sabía por qué lloraba. Pero fue un proceso a la vez de gozo, de felicidad, porque ya estaba él, pero con mucho miedo, con mucho temor, con mucho, sí, de volver a perderlo. Y si no esto, y si le pasa esto, o sea, siempre estaba ahí el si esto, el si el otro, no podía. A pesar de que él ya estaba ahí, a mí me costaba mucho. Me frustraba de que el miedo de sentir que ya lo tuve en mis brazos y poder, que algo le pasara. Yo cuando él dormía en la noche, que mi esposo no llegaba o que no le tocaba trabajar en la noche, porque a veces fue también que rolaba turnos, no dormía. Prácticamente toda la noche me la pasaba yo en vela para cuidar a Jesús, que no le pasara nada. Ya cuando él llegaba y me decía, ¿qué tienes? ¿Por qué? No, es que no pude dormir. Le dice, ¿qué se puso mal o qué? Le digo, no, pero no pude dormir. Era un temor fuerte y que siempre lo tuve. Con miedo, sin miedo, yo tuve que sacar adelante a Jesús, ayudarlo, a educarlo, a compartir con él todo. Pasó el tiempo y después me decía, oye mamá, yo quiero un hermanito. No, no, hijo, no, ahorita no porque hay que trabajar. Me afané por el trabajo. Hay que darte cosas, comprarte esto, comprarte lo otro. El chiste es de que seguimos, siento yo, que en la misma situación que anteriormente, pero ahora ya éramos 3, mi esposo, el niño y yo. Pero era la misma situación, con miedos, con enojos, con situaciones difíciles. El que estaba en medio de los dos era él. Él se enojaba conmigo y le decía, pues dile a tu mamá esto. Y yo me enojaba con él, pues dile a tu papá esto. Siempre en medio de los dos. Él no sabía si irse con su papá o irse con su mamá. Y siento que eso fue que a él también lo dañamos, lo frustramos en muchas cosas. ¿Por qué luego ya no quería salir? No, dice, yo ya no quiero. Porque ustedes siempre se pelean. Porque ustedes siempre se enojan. Porque ustedes no me ponen atención. Y me decía, quiero un hermanito. Y yo quiero un hermanito. Y yo, no, hijo, no, ahorita no. Y ahorita no, porque la situación era difícil. No había cambiado, era lo mismo. Pero ahora con una responsabilidad más. Pasa el tiempo y le digo, sí, hijo, sí. Bueno, y mi hermana me hablaba mucho de la palabra y me invitaba mucho. Ella era cristiana y se congregaba y mi cuñado estaba pues en muchos estudios y él también me hablaba y me decía, vamos. O me llevó al niño, llévatelo. Pero me hablaba también por medio del niño. Quiero llegar a este punto que por mi hijo Jesús yo conocí más, me adentré más a la palabra. Él me decía, mamá, me voy con mi tía porque voy a alabar a Dios. Y yo todavía en cotorreo le decía, oye hijo, pues que está muy sucio, cada 8 días lo vas a lavar y a lavar y a lavar. Y él me dice, no mamá, es que yo le voy a cantar y le voy a aplaudir y le voy a agradecer porque tú estás conmigo, porque mi papá está conmigo. Y sus palabras de la edad de 7 años, como 7 años, me llegaron. Empezó a trabajar Dios en mí por medio de Jesús. Y después dije, sí, hijo, voy a darte un hermanito. Pero mi mentalidad estaba en que voy a dártelo porque yo te lo quiero dar, porque yo puedo, porque yo esto. Era el porque yo. Y aunque empezaba yo a conocer, no había cavidad para Dios en mí. Sí, era muy bonito y cantar y esto, pero todavía no me caía el 20. Y no pude. Después de Jesús tuve 3 abortos, difíciles y marcados también, porque él quería un hermanito y yo se lo quería dar. Pero nunca tomé en cuenta la voluntad de Dios, si era tiempo o no era tiempo. Mis 3 bebés o mis 3 embarazos se frustraron nuevamente. Fueron 3 abortos, 3 legrados.
Y mi hermana me hablaba y me decía, tienes que tomar en cuenta a Dios, tienes que consultarlo. O sea, ella me hablaba a como ella ya lo había entendido y ella llevaba rato en lo de la palabra. Y yo no lo aceptaba. Dije, bueno, pues si Dios me quiere, Él me va a ayudar. Pues si Dios dice que es bueno, ¿por qué se los lleva? Empezaba otra vez la rebeldía. Estaba yo arriba y de momento abajo. Otra vez arriba y de momento abajo. Eran situaciones emocionales en mi vida. Y esos 3 degrados y esos 3 abortos también me marcaron. Dije, Señor, hasta que yo entregué mi vida en un congreso al que me invitó, me dijo mi hermana, vamos. Ya había yo pasado por estos tres periodos, estos 3 abortos, y me dijo, vamos, te va a ayudar, puras mujeres. Y efectivamente, yo dije, este es el tiempo, pedí perdón por la terquedad, por la necedad en mi mente y en mi corazón de querer hacerlo en un tiempo en que a lo mejor pues no era el tiempo, porque era a mi forma, a mi capricho, al que yo puedo porque yo trabajo y tengo dinero para pagar cualquier doctor que pueda ayudarme con esto. Y no, se frustró 3 veces, hasta que lo entendí en ese congreso y le pedí perdón. El Señor tocó mi corazón, mi mente y caí. Caí de rodillas, postrada y pidiendo perdón. Y le dije, ahora que sea tu voluntad. Perdóname por la terquedad, la necedad que llevó estos bebés a no ver la luz. Porque sí me siento culpable, sí me siento responsable. En ese momento me sentía así. Él sacó todo lo que yo tenía en mi corazón. Dije, fue mi responsabilidad y te pido perdón, porque no llegaron al punto donde tenían que llegar a estar con nosotros. Y no fue porque yo culpaba yo a él, porque tú no quisiste. Y no podía ver mi necedad y mi terquedad. Me sentí responsable mucho tiempo. Después de todo eso yo me sentí responsable. Porque dije, tú eres la que querías. Tú tenías que haber puesto más atención en la cuestión espiritual. Porque en lo material y en lo de afuera es muy fácil. Pero en lo espiritual, no. Rendí mi vida al Señor y le dije, gracias. De todas maneras, yo agradezco que me hayas dejado viva y que me hayas permitido tener ya mi hijo grande, mi Jesús, para disfrutarlo como debe de ser. Gracias por haberme dado esa dicha de poder tener mi hijo, de poderlo verlo crecer y desde que está conmigo. Te lo agradezco, Señor, de corazón. Se lo agradecí y como a los medio año, o yo creo que casi llegando el año, pienso yo que se restauró lo que es la matriz, todo por lo que habíamos pasado, cuando llega el bebé. Un embarazo nuevamente. Dije, Dios mío, ¿y ahora? El temor regresaba a mi vida nuevamente, el miedo. ¿Y si pasa otra vez lo mismo? Señor, yo ya no creo poder fallar otra vez. Otra vez el miedo que frustra, que te paraliza. Y dije, no puedo, yo no puedo sola. Y me dan el estudio que me hice con una de mis cuñadas. Fue pues la que me ayudó. Me dijo, vamos, te voy a hacer unos estudios para que veamos cómo estás, qué te pasa, porque te siento como que rara. Y le digo, ¿sabes qué es que me siento así y así? Vamos, dice, ve. Me acompañó mi esposo, él siempre ha estado
a mi lado, siempre ha estado conmigo. A pesar de las situaciones, como vuelvo a repetir, él vivió su duelo de lo que pasamos de diferente forma, siempre estuvo conmigo. Me acompañó, fuimos, me tomaron el estudio, y ahora váyanse a comer algo, luego regresamos a la unidad donde ella trabajaba y sí, me entregan el resultado y digo, pues léelo tú porque yo no sé de esto. Y ya lo abre ella y me dice, estás embarazada. Le digo, ¿a poco? Dice, sí. Me dio mucho gusto, sentí al momento mucho gusto, mucha emoción, mucha felicidad. Pero al momento nuevamente el temor. Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo han sido los antecedentes? ¿Y si no llega al tercer mes? ¿Y si se viene otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez si yo ya te había yo agradecido? Otra vez a cuestionar y a preguntar por qué. ¿Y cómo iba a ser? Fue difícil, otra vez fue difícil, porque empecé con un problema de un pie. Ese problemita se convirtió en un problemota, al grado de que llega a la amputación del pie. Embarazada del pequeñito, del más pequeñito de los hijos, que es mi angelito. Difícil situación, nuevamente. Y yo dije, creo que ya me gustó a mí estar en esta situación, ¿o qué pasa? ¿O qué quieres conmigo? ¿Por qué de esta manera? Y volví a mi mente, si tú eres bueno, si tú eres lo que dices ser, ¿por qué con dolor? ¿Por qué con sufrimiento? Era el por qué, más no para qué. Y nuevamente, otra vez los nervios, la frustración, la desesperación, el miedo que siempre paraliza y que no nos deja actuar adecuadamente. De lo que empezó con un pie en el dedo meñique del pie derecho, se convirtió en un problema grande. Yo tuve el problema en el pie, lo que se le llama el pie diabético. Este problema fue difícil porque yo estaba embarazada. Todavía no era ni el cuarto, no. Si era el 5, el quinto mes, el 6, cuando yo empecé con todo esto. Avanzó rápido, porque todo fue el mes de diciembre que a mí me tocó estar en hospital público. No hubo la atención correcta, tal vez porque pues era fin de año, pachangas para todos lados, fiestas, los doctores organizando, las enfermeras igual. Y no hubo la atención. De lo del pie que era pequeñito se convirtió grande, al grado de que el pie, todo lo que era el pie y la planta del pie se hinchó horrible. Me tuve que salir de ahí bajo mi responsabilidad, porque no me dejaban salir. Dije, no, si me quedo aquí esto va a terminar más mal. Y me salí. Me hicieron firmar un papel de compromiso, que eso es bajo mi responsabilidad y bajo la responsabilidad de mi esposo. No quiero estar aquí. Y salí de ese hospital a finales de diciembre. En enero, en ese mismo diciembre, contacto yo al médico que me curó, que me limpió el pie, que me lo abrió y me extirpó todo lo que tenía. Fue doloroso porque fue sin anestesia. Era a valor mexicano, como le podemos decir, o como le decía él. Y me decía, ¿pero si estás embarazada? Le digo, sí. Otra vez estudios, otra vez todo. Está muy pequeñito, dice, a mí se me hace que no sale. Esas palabras a mí me pusieron a temblar nuevamente. Eso de no sale era volver a tener miedo. Y yo decía, entonces, ¿para qué? Si yo ya te había yo agradecido, si yo ya esto, ¿para qué nuevamente lo mismo? Y el doctor me sentaba donde me curaba y me apretaba. Me quitaba todo lo que se generaba en el pie. Me lo abría con
bisturí, así, y suturaba todo lo feo. Era algo difícil porque me acababan de curar en la mañana, tenía yo 3 o 4 curaciones al día en ese pie. Me acababan de curar en la mañana y a las 2, 3 horas ya era un olor putrefacto. Y yo pude darme cuenta, ahora sí estoy entrando más a lo que es Dios en mi vida y cómo ha cambiado mi vida, porque no pasó para el bebé. El bebé llegó al punto en que él quiso ya nacer, nació de 7 meses, con un retraso de crecimiento, pero vivo y bien. Ahora ya está grande y anda de latoso, pero fue difícil por la amputación. A mí me amputan el pie en marzo y él nace en abril. Otra operación, con un problema de anemia difícil y con todas las posibilidades de ya no estar aquí, tanto yo como el bebé, porque me lo dijo el médico que a mí me operó el pie. Habló conmigo, habló con mi familia, con mi esposo, con la familia de mi esposo y dijo, esto es riesgoso, aquí hay de 2. Si Dios nos ayuda, porque eso sí lo dijo, saldrá ella y el bebé. Pero si no, se quedan los 2 en el quirófano. Yo me aferré y dije, Señor, si tú me pusiste en esto, es porque me vas a sacar. Yo me acuerdo que antes de la operación me visitaron algunos hermanos de la congregación en la casa de mi suegra, porque yo estaba yo allá, en su casa de ella me curaba, ella me veía. Y recuerdo muy bien que una de las hermanas fue la que se inclinó a mis pies y oró en ese pie. Y hoy puedo reconocer la grandeza del Señor, porque de ahí no pasó. En el hospital, cuando yo me alivié del bebé que nació de 7 meses, me dijeron, ¿quién te amputó? Yo dije, pues fue un doctor particular. Ellos me dijeron, ellos no saben de esto. Te vamos a tener que programar para cortarte hasta arriba de tu rodilla, porque hasta ahí es lo indicado. No, pues me desmoralicé. Yo salí del hospital hecha un mar de lágrimas nuevamente, con el pie mal, todavía salía cosas sucias, la operación de una cesárea del bebé, y con esa noticia de que una reprogramación para una tercera operación, no lo voy a aguantar. Yo le decía, Señor, yo no puedo, ya no puedo. Yo hasta aquí yo te entrego mi vida y que sea lo que tú digas. Salí del hospital y te vamos a reprogramar. Dije, no. Yo salí, mi hermana me abrazó, yo lloré mucho con ella, no podía yo hablar y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y hasta que pude hablar, le dije. Y me dice, no. Tú tienes que confiar en Dios. Ella ya me hablaba de Dios, yo ya me congregaba en otro lado y me dice, no, tú tienes que confiar en Dios, vamos a regresar con el doctor que te operó y que él te diga qué va a pasar. Regresamos con él y dice, no, están locos, dice, usted no va a tener ninguna complicación, hasta ahí era lo indicado y hasta ahí es lo que es y no va a pasar. Y efectivamente yo no regresé, dije, no, estos me van a querer cortar nomás porque sí, ¿no? Y ya no regresé. Yo volví a hablar con hermanos de la congregación, con el pastor, y me dijo, no, tranquila, todo está bien. Y así efectivamente, todo estaba bien. El bebé nació, sí estuvo un poquito, se quedó 2 meses, lo que le faltaba en mi vientre, lo hizo en el hospital. Su papá fue el que se encargaba de verlo, de ir a visitarlo diario. Cuando se tuvo que ir a bañar, lo fue a bañar. Él era el que hacía todo, hasta el distrito, porque hasta allá me tocó nuevamente ir a aliviarme. Y hasta allá fue como él visitaba al angelito y le hacía sus terapias, todo, porque
como fue prematuro, le faltaba mucho madurar. Su cabecita, sus cejitas, no tenía pelito. Fue difícil porque yo recuerdo que Jesús, mi hijo mayor, lo vio. Al segundo día de nacido, una pediatra lo metió, que me buscaba a mí, jovencita, la muchacha, la doctora, tiene otro hijo, sí, y le dijo a mi esposo, tráigalo para que vea a su hermano, tráigalo para que empiece a reconocerlo, porque el tiempo que se llevan es mucho, 14 años se llevan. Entra y me dice, oye mamá, yo cuando lo vi dije, ¿a poco esa cosa es mi hermano? Estaba pequeñito, no tenía pelo, estaba transparente. Los deditos de sus piecitos parecían bolitas de masa, así pegaditas. No estaba bien desarrollado o bien ya, como un bebé normal de término. Pero ahí está. Pude ver la grandeza y el milagro en mi hijo, de que Dios a mí me había dado una palabra. Ese día del congreso me dijo que yo era aceptada como su hija y que de ahora en adelante Él iba a estar conmigo, a pesar de mis preguntas, de tal vez mis miedos, las frustraciones que sentí, todo eso. Ahora lo entiendo y el consejo que yo puedo dar es, pues jovencitas, esperar el tiempo, tener conciencia de que no nada más es... Y lo compartí yo con una personita que quiero mucho y que se acercó a mí y me preguntó, ¿pasa esto? Creo que tengo problemas hormonales, creo que esto. Le digo, no, tú tienes que creer en Dios y tú tienes que confiar en Dios. Las cosas siempre se han hecho por Él, con el consentimiento de Él. Dice la palabra que no pasará nada sin un movimiento de su mano o sin una palabra suya. Nada pasa porque sí, todo pasa por algo y para algo. Yo recordaba en la mañana de este día que dieron una palabra en la radio y que decía, es el momento de tu restauración. Tú debes de creer y confiar en el Señor. Y son palabras que te edifican, que te llenan. Has soportado las pruebas, has pasado. ¿Con qué promedio? Le decía yo a mi señora en la mañana, ¿con qué promedio? No sé, pero creo que ya pasé. No sé si fue de panzazo o fue con una buena calificación, pero ya las pasé. Y estoy esperando en Él el anhelo de mi corazón. Yo le comentaba a esta niña, no te cierres, no creas, pon tu corazón en el Señor, pon tu mirada en el Señor y el Señor va a hacer todo. Si va a ser para ti, te va a llegar tu bendición. Y si no, pues vas a tener que esperar hasta que el Señor se manifieste en ti. Creo que ya se manifestó, porque ya me dijo que todo va bien, que le ha gustado, que le sirvió platicar conmigo. Y qué bueno la experiencia que yo tuve, que yo estoy expresando o que expresé en este momento, es con la única intención de hacer conciencia como mujeres. No nada más es pues hacerlo y desentenderse. Yo creo que todo esto de la palabra, del compartir, del dar un testimonio es para edificar y para creer en el Ser Supremo, en el Creador de todo. Porque todo se hizo por Él. Y por Él siempre estamos aquí. O estamos pasando o viviendo nuestra vida o la vida como Él quiere que la veamos. Nada pasa porque sí. Dice la palabra de Dios que todo obra para bien. A pesar de la situación que vivimos, todo obra para bien.
Y yo creo que las promesas que él escribió, los mandatos y los mandamientos que dejó, son para todos, cristianos, católicos, bautistas, todo lo que ya salió es para todos, no nomás es para unos. ¿Y qué puedo dejar? Dice mi hijo, de moraleja, confía en el Señor, haz lo que ha mandado el Señor y todo será mejor en tu vida, en tu persona, aún en tus generaciones venideras. Eso es todo lo que les puedo compartir. Gracias, me despido. Mi nombre, lo vuelvo a repetir, Juana Hernández. Mi familia es familia García Hernández, mi esposo, mis hijos, que pues no pudieron estar conmigo aquí, pero les mando un abrazo, un beso y muchas bendiciones. Igualmente para todos los que puedan escuchar, puedan mirar este video. Muchas gracias y que Dios me los bendiga siempre y mucho más que mí. Gracias.